y todas. Vamos a continuar con el programa y dar paso a la última sesión de ponencia principal, titulada Territorios Sostenibles, conexiones entre el desarrollo urbano y el patrimonio cultural inmaterial. Contamos con la participación de Nancy Duxbury y Mónica Lacarriu, con la moderación de Santiago Alfaro. Nancy Duxbury, Universidad de Coimbra. Investigadora principal del Grupo Cultures y del Observatorio Creator de la Universidad de Coimbra, Portugal. Miembro de la Red Europea de Expertos en Cultura. Lidera proyectos internacionales sobre cultura, territorio y desarrollo local sostenible. Mónica Lacarriu, Universidad de Buenos Aires. Profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Especialista en el patrimonio cultural y memorias urbanas. Forma parte del Programa Global de Facilitadores del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Le damos paso al profesor Santiago Alfaro para que empiece la moderación. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, finalmente vamos a comenzar la última sesión de esta conferencia internacional Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Para nosotros como comité organizador es un honor tener a Nancy Duxbury aquí entre nosotros. Sí quería explicitar que el interés que se tuvo fue de conectar distintos ámbitos de análisis de la cultura en este evento, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, relacionar el desarrollo urbano con el patrimonio inmaterial, con el turismo, y Nancy Duxbury es una persona que agrupa todos esos conocimientos y la idea es que esto pueda permitir eh, generar ideas en las distintas unidades que también tiene la comunidad universitaria de la PUC, ¿no? Entonces, bueno, gracias Nancy por estar con nosotros. Te escuchamos. Okay, gracias. Thank you so much. This is such an honor to be here and to participate in this wonderfully rich event. I passed in my PowerPoint 3 days ago, so I've learned that there are lots of interconnections with what I'm going to talk about and some of the presentations here, so I'm pleased about that, but it hasn't been updated. So in part, this is a somewhat new research journey, and so I'm sure that I've missed a lot of literature that you're probably familiar with, or that people have already tackled similar journeys. So I'm really hoping that it opens up a discussion and you can tell me what I've missed. And I know it's the last session on Friday, so hopefully this will be light, relatively light. So the general outline is there are 3 touchstones that I'm going to speak about. The importance of localizing the debate on culture or discussion on culture and sustainable development, regenerative approaches, and that as a replacement for sustainability as a concept, and stewardship, which is a concept and a term that doesn't show up in cultural policy very often. So to start, going back 20, 25 years, when the debate around or the suggestions that culture could be important in sustainable development and sustainability, it was a very localized discussion. It's taken off over the last while to become this international coalition of interest, but it really, at its core, was about defining culture as a 4th pillar of sustainability at a local level. And it spoke of cultural vitality, cultural well-being, and the importance of community participation. And these are some of the examples of some of the early initiatives from Australia, New Zealand, Canada, Japan, I believe, and Sweden. In these localized approaches, culture was viewed as an integral aspect of local sustainability, an important dimension of living in a place, a source of embodied knowledge, memories, and place-based understanding, potentially incorporating lessons of change and guiding stewardship. Since that time, we've come to, I guess, increasingly recognize how place is not only a physical location, and we heard that many times in this conference,
that it's socially constructed and related to feelings, emotions, attachments, identity, memories, belonging, imagination. And that these attachments are by nature very plural. And there's a plurality of stories, histories, heritage, practices, and meanings that bring a place to be more than a physical location. And this all combined to create a bedrock for intangible cultural heritage of a place. And the activation of these stories and memories and emotional attachments and the know-how of doing things that are specific to particular locations can generate important initiatives that can give value, give attention to, and generate value for local cultural resources. And we're also in parallel realizing, I think more and more, that creative production and creativity are also place-based entities in which cultural production does not occur aspatially, despite what some of the early creative city and rhetoric said, but that what is produced, how it is produced, and by whom relates directly to the place in which all of this is inhabits. And part of this is how the creative agents use the environment in which they are, which is again defined by the physical location, by the community in which they're embedded, and by the intangible aspects of particular places that inspire and drive and sometimes can be a foil for creative work. And this again is not only a physical location, but also embodies the traditions of making, the traditions of working, the memories that are embodied in a population, in a citizenry, in a town. This is from Portugal. And in previous research, what we've discovered is that even the smallest initiatives, cultural creative initiatives, can be seeds for broader change, that they bring cultural vitality and regenerative dynamics to particularly small cities and smaller places, which has been my focus area. They reinforce distinctive elements of a place. They can instigate flows and connections between the local and the global. And they can also, these small initiatives can also serve as platforms for collaboration and exchange within a community, across sectors, across different groups. So seeing what can be possible with the smallest of seeds, we became very interested in the idea of regenerative approaches, regenerative development, which since the COVID period has really taken off in the tourism field, with way too many articles written about regenerative tourism developments. And we kept looking for culture, and where is culture? Because we saw that there is this regenerative aspect of cultural development that can be made vital through activities. In general, the regenerative approaches, or regenerative tourism approaches, look at restoring and actively revitalizing and enhancing the capacity of natural and social systems for this process of renewal, transformation, co-evolving human activity with the place in which they occur, and the idea of doing better than just sustaining what activities occur, but to regenerate into something better through these activities. However, it's been a really quickly growing field, I would say, and so as a result, it's very fragmented. In recent years, there have been a few agents, mainly from Australia, trying to get a sense of what is all this literature about. And at this point, they've really pointed to principles, underlying principles that can kind of help guide or structure the discussions. Within the ones that have been identified, the one that seems to be the most interesting from the cultural perspective is that of stewardship, and the importance that one of the key principles of regenerative development is the stewardship of the resources of a place, its identity, and its unique potential. Of course, that's as far as it got in general in the literature. And the first question that came to mind is, what does this really look like on the ground? How is this kind of principle operationalized by cultural actors?
So the first step, we knew some of the agents that we'd worked with before that are continually activating interesting initiatives that are making a change. We can see from the outset there are changes happening in these communities through their activities. And so we looked at 3 case studies in Portugal and small cities, try to document a deep description of what they're doing, and then compare it across the case studies and what turned out, and looking at how do they contribute to this revitalization of local resources, place identity, and building potential. And out of this exercise, we identified 5 key dimensions, which happen in concert with one another. So it's not either or, but it seems to be a set of activities which together drive regenerative work. And just to remind, the intangible aspect is most of this work is actually based around intangible cultural heritage. It's about the memories, it's about the practices and the know-how. It's not necessarily a physical location, or the know-how is linked to something physical, but not as a central point. So the first thing that really struck us was the importance that's been placed on heritage and care for heritage, and this idea of stewardship, which I'll go into in a minute, and the idea that the heritage grounds what is being done and the care of that place and bringing it forward. At the same time, there was an encouragement of place-inspired creative work, contemporary work, not necessarily highly linked to the heritage, but there's this balance of view of heritage, but also doing something new. And to build the capacity of local creators. So it wasn't just letting them do something and giving them a grant to do artwork, but really building the capacity of a community, of a creative community, and with this place attachment aspect. Related to that is reinforcing connections to place. In the first case, it was about focusing on tourism that would bring people to stay and experience living in the place, but also in a wider sense, focusing on local economy, not only the cultural sector, but the broader fabric of the community, and bringing things forward. And the fifth was about using public space. So when these activities occurred, they weren't in private. There was always an aspect that was in the public sphere where the citizens of the general community could come by, discover it, see what's happening, and that oftentimes this was tied to an improvement of these public spaces in various ways. And altogether, these contributed to regenerative micro-processes within these broader communities that were not physical redevelopment sort of things, but were more focused on social, cultural, environmental well-being and fostering vitality within the communities. Of course, one of the limitations of this approach was 3 case studies. So we looked recently at 12 pilots, 12 case studies that we have working with us across 6 countries in Europe within the In Situ project, which is about place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas, but the non-urban areas also include small cities and urban hubs. And we have 12 case studies that are actively applying creative approaches to address local issues. We confirmed that they seem to be doing the same 5 things for sure, in different ways, and that there was always an attachment to heritage of the place in which they were, but that it wasn't a conservation kind of approach, but it was really a very dynamic understanding of heritage as a living resource that could be actively recontextualized to drive new social and economic aspirations and address issues of place. I don't know how the translator's doing. So all of this, of course, one of the central things is this idea of stewardship. So I looked at literature on stewardship to see what was out there, assuming I'd find a lot, which I didn't. So in general, it's been interpreted many different ways, often linked to heritage. It tends to emphasize the individuals that are engaged in conservation initiatives, looking after archival collections, for example, or in relation to cultural heritage sites, the idea of responsibility and care to safeguard cultural heritage from
usually further damage. That's when the topic comes in. And of course, you find it more often in environmental discussions, where it's talking about environmental stewardship. And there is some research that's looking at who actually takes place in, and how are the roles of individuals that are acting as stewards. And it again goes back to these people-place relations, the care and attachment for particular places, particular sites, particular histories and heritage aspects that drive people to take on these different roles. And there's a little bit of research on cultural stewardship, but it's also very fractured across different dimensions. And I'll just talk about some of the examples that were found to give you a sense of how it's used. I think it's an important term that goes beyond safeguarding and is yet to be found in at least English language cultural policy. Not too much more. So first you find examples of artists creating objects, creating performances perhaps that are really touchstones of a community's heritage, that portray daily life experiences or other sort of practices, their aspirations that the community can look at as part of safeguarding, I think is really, and creating these touchstones of remembrance as the community, as people go forward. The second area, which is more about intangible cultural heritage, which I discovered was about narrative stewardship and the idea that communities collectively can be a stewardship group, I guess, for keeping narratives of place, history, attachment to the environment, how things are looked after over time. And this came from a small community, primarily in the United States. And what was interesting is how it was described was related to a festival that took place. So I think traditions and bringing people together are very important. But the idea was that no one person in the community held those narratives in mind, but collectively all the narratives somehow were living and going forward. And the rituals and the festival provided a time for all of those stories to be renewed and brought together and interwoven again. And so there was this collective responsibility for the stewardship of the narratives of that place. The third area or strand that I located, which I think is growing, is about Indigenous stewardship of resources and the importance of taking a biocultural approach so that resources are looked after and cared for. And this is often natural resources like cedar trees that are used for weaving or things like this. And they're being cared for not only for biological reasons and ecological reasons, but also for cultural reasons. And it's both strands come together to determine the values and the approaches and the importance that's placed into these approaches. So I think that's actually also quite important. And so not to think of, and both of these last two, not to think of culture as something divorced from the place, from the ecology, from the living experiences of those locations. Looking at practice, we also find stewardship. This actually is a new approach that Canada is taking, or was taking within its national tourism agency, that regenerative tourism was going to be the new stream in which everything occurs. And they define stewardship very much like going back to the regenerative approaches in general. And the importance of that it's a collective practice, ongoing. It's about tending a whole system of place in all its layers and all its complexity to sense, participate, experiment, and evolve together with the system. So there's absolutely no mention of travel or visitors or anything like that, but it's about being attentive to not only the cultural, the natural resources, but how they all interconnect to make a place a unique place. And I think this is really important, especially in a time where we hear a lot about placemaking in various aspects, and that it changes your perspective to more of a long-term dimension of placekeeping, connections, and ongoing care for a place, and the importance of both the tangible and intangible in this.
However, it doesn't necessarily talk about living conditions in a city of change, in a society of change and transition. Yes, I wrote a note, and how this could be factored into this very nice narrative about keeping places dynamic but not terribly changing. And this is my last slide, just so you're reassured. And this is where it's important to put this idea of plural cultural stewardship in context, where we've went through this idea that, or accept the idea that place is socially constructed with a plurality of stories and histories and heritage, attachments, practices, and meanings, which we've heard in many presentations, that the regenerative approaches to development would then necessarily involve stewardship of plural resources of a place, its identities in plural, and its unique potentials. Oftentimes, this lovely, harmonious picture doesn't exist in cities, where some narratives, as we've heard, are more dominant than others. Some people's stories are not visible, and that they cannot see themselves in the place where they live. And this is where I think there can be a critical or more political edge to this stream of work. And I've just added a quote, I'll read it through, where the idea, this is from South Africa, from Cape Town, a Cape Town researcher who's working with the city to reshape their heritage policies. The idea that there are narratives out there that we know are invisible, but they need avenues through which to be expressed and to be surfaced. And her context is around more just cities. And she says, to leverage culture and heritage from more just cities, pluralistic narratives that link fundamentally to places and people's lives are critical. These stories exist and are always in the making, but need avenues through which to be surfaced. Of course, this is not just finishing there, but that these narratives help shift our social imagination, the capacity to imagine alternative future worlds, liberating culture, heritage, and the imagination from rigid frames or limited frames that can open up new ways of thinking, spatially and temporally, and this can foster the ability to speculate for more fantastical futures that are more just and pluralistic and inclusive. I think at this point I'll leave it as a precursor to hopefully a discussion later. Thank you. Creo que la idea de la construcción de los significados de los espacios es una idea y un enfoque que recorre el trabajo de Nancy, que lo ha visto desde el desarrollo urbano, pero ahora último está investigando en pequeñas ciudades o en entornos rurales, ¿no? Igual es la construcción del territorio, ¿no? Es un eje transversal. Bueno, muy bien, ahora nos vamos al sur global con Mónica Lacarriu, que también ha hecho muchos aportes desde la antropología para comprender el patrimonio inmaterial, pero dentro de ciudades y también con la construcción de la memoria. Entonces hay muchos vínculos entre sus perfiles profesionales, por eso queríamos que estén aquí reunidas. Por favor, Mónica, te escuchamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por la invitación ante todo, Santiago. Últimamente nos vemos seguido, además, y nos tocó estar de nuevo aquí. Y gracias a la universidad y todo eso que ya se dijo. Por otro lado, yo voy a empezar por otro lugar, y va a tener más que ver con el sur y con mi país, que me parece que no puedo dejar de tener en cuenta para hablar de lo que tengo que hablar. Y puede ser que haya cosas que ya se dijeron, porque esto de ser último está buenísimo para, por supuesto, ir tomando y enriqueciéndose, pero está malísimo para todo lo que ya se dijo. Así que, bueno, disculpen si hay muchas repeticiones. Bueno, en primer lugar, digamos, los contextos creo que pueden traducir textos macroestructurales, pero también pueden ser relatos de subjetividades. Y me parece que es importante partir de inestabilidades geopolíticas y de momentos de crisis que está viviendo la región en general, pero que en Argentina obviamente es fuerte, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo.
La cultura, si estimamos que puede ser la llave de apertura hacia políticas y sociedades más democráticas, también es evidente que en este momento, particularmente en Argentina, nos encontramos con obstáculos muy severos. Entonces, resulta relevante asumir que esas políticas culturales, que esperamos que sean inclusivas, eficaces, etcétera, como pilares, además del desarrollo sostenible, no pueden dejar de observarse si no miramos si los contextos son más democráticos o si estamos en contextos en donde efectivamente vamos hacia regímenes autoritarios o incluso las hoy denominadas nuevas derechas, para mí no son nuevas derechas, pero bueno, eso sería ya otro tema, digamos, ¿no? La batalla cultural de la que tanto se habla en mi país ha sido construida como un relato del sentido común político e ideológico, que a su vez permea subjetividades e imaginarios del tejido social. No solo el problema está en la destrucción de la institucionalidad cultural, el ministerio, otros organismos, etcétera, sino también en la revelación de estrategias políticas complejas construidas entre el fortalecimiento de un pasado oscuro y colonial, digamos, aunque no necesariamente vinculado a una acción patrimonial preservacionista, pero sí hacia una reconstrucción histórica desde la que se exalta cierta tradición fundada en el parcelamiento de la memoria, en una moralidad y una integración nacional no siempre homogénea, pues por un lado se aceptan y se admiten, digamos, determinados espacios asociados a la diversidad y por otro luego Milei los antagoniza como pasó en Davos. Pareciera que el grito vociferado en torno de la cultura afuera, que esto es lo más común de escuchar últimamente, resonará como ausencia de política cultural, cuando por el contrario, a través de los ejemplos que puedo mencionar, dan cuenta más bien del cuestionamiento al ejercicio estatal de lo cultural y del debilitamiento de las políticas inclusivas y eficientes construidas en torno de lo comunitario. Y a veces me recuerdo un texto lejano de Catherine Walsh, digamos, que habló desde el giro decolonial, cuando ella decía que la posibilidad del giro decolonial se iba a dar si se producía una refundación, digamos, y una desestructuración de los estados, o sea, de las instituciones incluso de los estados. Pero eso no sucedió ni siquiera en los gobiernos progresistas desde ya. Pero claro, las decisiones mileístas van a contrapelo también de eso, porque son destructivas, digamos, en vez de deconstructivistas. La salida, aquí ustedes ven una serie de imágenes. Una es el león, porque Milei es el león, ya lo habrán visto muchas veces. Aquí tenemos al exdirector del Museo Histórico Nacional, que tuvo una salida muy intempestiva y que no lo dejaron dar su último discurso, digamos, dentro del museo, lo sacaron así de golpe, y dijo, bueno, nuestro patrimonio y nuestra historia están en juego, y dio el discurso fuera, o sea, en el Parque Lezama, que es en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Allí él puso el eje en la mirada policéntrica, en que había que incluir la historia popular, como él lo estaba haciendo, incluso discutir con el centenario que había sido muy desigual, bajo el desafío además de preguntarse cómo incorporar la diversidad en un museo que había estado cargado, digamos, por la visión absolutizada de los próceres, la idea masculina además del prócer, y la visión del poder colonial representada en el negro como esclavo. Es decir, cómo exponer la diversidad en clave de desigualdad nacional y regional que atravesó nuestra propia historia. Por supuesto, el museo vuelve a hacer eso, ¿no? La intervención sobre el museo, así como la prohibición de ciertas palabras, en estos días hubo alguien que, no sé qué palabra fue que se dijo, que yo dije, bueno, esta está censurada, digamos, por lo de medio ambiente y todo esto, lo del cambio climático. Digamos, en ese contexto se dio lugar a la explicitación de grupos de ultraderecha, jóvenes en general, y este es un dato que lo quiero poner en juego, que se autodenominan las fuerzas del cielo, que hacen de las redes sociales, particularmente Twitter, el espacio para tergiversar el pasado, también las memorias sociales, pero en un solo sentido. Antes de suceder este hecho, la hermana de Milei, que es quien maneja, dicen el gobierno, había convocado al cierre del Salón de las Mujeres, creado en la Casa Rosada, o sea, en la Casa de Gobierno, por Cristina Fernández de Kirchner hace muchos años. Allí estaban retratos de Eva Perón, de Mercedes Sosa, etcétera, Juan Absurluy, y también de referentes de la diversidad de género, como Diana Zacayán y Luana Berkins.
bajo el grito, dijo, tenemos que cerrar esto, bajo el grito de que no se aceptará divisiones entre los argentinos y tampoco una gobernanza cultural inclusiva. Este hecho, digamos, interventivo, se parece a lo que pasó con María del Valle, digamos, una figura femenina negra, de la cual ninguno de nosotros tenía mucha idea, hasta que en el gobierno anterior se le dio protagonismo y incluso hubo una pintura, un retrato pintado de ella en la Manzana de las Luces, que es Monumento Histórico Nacional. Ella había participado en el Ejército del Norte con Belgrano por la independencia, etcétera, etcétera, pero no había sido considerada. En el mismo contexto, la casi única actuación que tenemos de patrimonio cultural inmaterial en lo que queda de cultura, que es la Secretaría de Cultura, es el tango de la década de los 30. Y me tocó estar en una obra de teatro hace muy poco sobre Eva Perón, donde apareció un tango que yo no conocía y que no lo pude ubicar, que era terrible en ese sentido en cuanto a la cuestión machista, digamos, y etcétera, ¿no? Todo lo que eso supone. Pero claro, el tango está legitimado en la lista representativa de UNESCO y es como lo único, en base a estos discursos, que puede ser considerado. Asimismo, como dije antes, el presidente en Davos de este año habló claramente contra los homosexuales, planteó que eran violadores, etc. Sin embargo, digamos, como ustedes verán, esta es una imagen del sábado pasado, donde se produjo la Marcha del Orgullo en las calles de Buenos Aires y, por suerte, las calles estaban absolutamente plenas de diversidad. Entonces, como señala Zamorano, el instrumental discursivo y práctico de estos grupos disputa hegemonía, procurando delimitar las condiciones de sus posiciones subalternas, sin que por ello Milei deje de adoptar estrategias de transformación del poder. Si consideramos lo que está planteando Mundiacul 2025, en cierta forma en continuidad de 2022, digamos, donde obviamente se realizan interconexiones entre la cultura y otras áreas, como pilar del desarrollo justo, pacífico y sostenible, salvaguardando la diversidad cultural, más equidad, combatiendo las desigualdades sociales, etc., cabe preguntarse cómo orientar desde este sur, que legitima la cultura con actos de violencia, discriminación, desigualdad, con intentos de una regresión democrática hacia una visión asociada a los derechos culturales y desarrollos más inclusivos. Por lo tanto, empiezo por acá porque a mí me parece que una visión global en este momento debe resetearse partiendo de lo político, no solo de las políticas culturales, como la clave desde la cual pensar el lugar de la cultura en estos tiempos de crisis e incertidumbres. Los escenarios en los que tuvieron lugar cada uno de los sucesos mencionados se desarrollaron en los espacios públicos de la ciudad, en los que podemos especular que se construyen además cotidianamente, casi cotidianamente, territorialidades del conflicto social. Y ahí vamos a después ver si son sostenibles o no, digamos, ¿no? Por eso, en alguna medida, la idea esta del desdesarrollo, y yo diría de la insostenibilidad del desarrollo en estos contextos, me parece que es preocupante, que habría que repensar esta cuestión del desarrollo sostenible. Hace el tiempo que el relato parece dominar el mundo de la política, mientras que desde los activistas, y voy a ir a la siguiente, que con frecuencia en esta región salen a las calles, los conflictos llevan a múltiples incomodidades que en el campo del patrimonio, observadas, digamos, como aquí la caída literal lo decapitaron al fundador de la ciudad de Bogotá hace ya un tiempo largo, y esto es la reinvención de la escultura, el monumento a Isabel la Católica, que se hizo, digamos, hace también un tiempo largo, donde María Galindo, que es activista de Bolivia, dice que, bueno, que efectivamente había que tapar, sacar, borrar el colonialismo español y que obviamente la mujer, digamos, no debe ser blanca, bueno, todo eso que dice ahí que no lo voy a reiterar, ¿no? Entonces, los conflictos llevan a múltiples incomodidades que tienen que ver con el campo del patrimonio desde hace tiempo, no necesariamente, como vamos a ver, del patrimonio inmaterial. O sea, aquí lo que vemos son monumentos decapitados o reinventados,
pero han generado no solo extrañamiento, sino incluso debate público, incomodidades que desestabilizan el sentido común del patrimonio, que también disputan un lugar, como memorias que han sido silenciadas y que suceden justamente en las ciudades, aun cuando con frecuencia no se trata solamente de movimientos urbanos, sino también incluso de indígenas. Por acá hay alguien ecuatoriano que podrá decir cómo los indígenas llegan hacia Quito, digamos, y disputan, digamos, un lugar, incluso con sus propias... En ese caso sí hay algo de patrimonio, digamos, inmaterial, ¿no? Bueno, hace bastante tiempo, digamos, sobre todo desde la emergencia del patrimonio cultural inmaterial, que hoy denominamos patrimonio vivo, o sea, UNESCO ha ido cambiando las categorías, digamos, y por diferentes razones que no tengo tiempo aquí de explicitar, ha ido cambiando también y ha llegado a patrimonio vivo. Considero que se ha producido cada vez más un pensamiento descentrado del patrimonio. Ahí me parece interesante, digamos, observar una frase de Zizek cuando dice: el pensamiento no surge nunca espontáneamente por sí solo, sino que cuestiona nuestros modos habituales de pensar. Uy, se me fue. ¿Dónde está? No tengo ni idea qué pasó. ¿Qué hice? Ahí está. Bueno, ¿dónde estaba? Como tal, un pensamiento verdadero es siempre un pensamiento descentrado. Bueno, dicha visión, digamos, nos lleva, por un lado, a una mirada expandida e integral del patrimonio, o de los patrimonios, que permite, aunque sin éxito todavía, superar los patrimonios atomizados y especializados, pero también las diferentes convenciones de UNESCO. Hace un tiempo, digamos, cuando pasó esto, además del fundador de Bogotá, me tocó ser parte de un comité internacional, digamos, del Instituto Distrital de Bogotá, con Patrick Morales, que lo estaba dirigiendo, y decíamos que la gente no vive como dictan las convenciones. Una integralidad, entonces, que es más conceptual que institucional, pues como se manifiesta en este ámbito, las directivas, las convenciones de UNESCO, son la meta siempre a seguir. Y es una colonialidad que sigue produciéndose en el norte y en muy pocas ocasiones discutimos desde el sur, y me incluyo, como facilitadora me incluyo. Es justamente desde estos lugares hostiles o incómodos, producidos desde abajo, que aunque no desestabilizan el poder, en la integralidad material e inmaterial buscan crear antimonumentos con un sentido social y simbólico que proviene de la subalternidad. El otro punto que me parece interesante del descentramiento es que se construye territorialmente. Y esto es importante porque en general el territorio o la territorialidad, como vamos a ver luego, no había sido parte de la construcción de lo patrimonial. Y sobre todo no parte desde la perspectiva constructivista, digamos, y social, ¿no? Implicando entonces, además, desplazar el lugar y la mirada desde el centro, donde se suele poner el patrimonio construido, y el orden, hacia los bordes y el desorden. El PCI, o el patrimonio vivo, fue el resultado, según mi parecer, de dos cuestiones. La primera, algo que se habló bastante ayer cuando la mesa de Jazmín y Víctor Vich, la emergencia de la diversidad, que por aquí está, como valor que tomó auge sobre fines del siglo XX en un campo de debate y tensión que se dio entre lo universal y lo particular. Pero también, digamos, nace del intento por descolonizar, como se ve en nuestra diversidad creativa de Javier Pérez de Cuéllar, el sentido patriarcal, occidentalizado, homogéneo y materializado, a través de la cultura con trascendencia desde la que se constituía ese patrimonio histórico y monumental. La frase de inicio del capítulo sobre patrimonio de esa publicación es esta, y es clarísimo. En África, digamos, cuando un anciano muere, es como si una biblioteca se quemara. Esto nos marcó a partir de los años 90 hacia adelante, digamos, en este campo. Aunque no podré extenderme sobre esto, digamos, resulta fundamental considerar que la relevancia de la diversidad fue asociada a la emergencia del desarrollo cultural. Entonces, en los orígenes del patrimonio vivo, el valor dado a la diferencia fue muy bien recibido como espacio para la inclusión,
a través del otorgamiento de visibilidad y reconocimiento a quienes habían sido expropiados de sus memorias, borrados de las historias nacionales. Por un tiempo dimos por sentado que las externalidades culturales de los grupos y sujetos que participaban de fiestas, rituales, tradiciones culinarias, etcétera, entre otras expresiones, eran suficientes para arribar a procesos de justicia social. Las externalidades son los vestidos, ¿no? Las danzas, las músicas, etcétera. No obstante, desde 2013, en que se elaboró la Convención del Patrimonio Inmaterial, y los países de América Latina adhirieron muy rápidamente, casi todos, algunos con mucha política y mucha, caso Colombia, por ejemplo, las discusiones, digamos, sobre la necesidad de redefinir, digamos, la visión objetiva del producto, así como los intentos por comprender la salvaguardia, ¿qué es eso de la salvaguardia y no preservación?, en clave de debate que superara ese patrimonio como objeto declarado, digamos, para comprender incluso cómo se ejecutan no activaciones de patrimonio, sino procesos de patrimonialización participativos, llevaron largos años esos debates, instalándonos en una especie de zona de confort, como decimos por allá, en Argentina, culturalista. Entonces, allí nos instalamos en la visibilidad y el reconocimiento, pero exotizado. Desde esta perspectiva, creo que hay dos asuntos para resaltar. En primera instancia, la mirada culturalista, que podría haber servido para la reivindicación de derechos, pero que se instaló como visión multiculturalista, que luego se debatió conceptualmente en relación a la interculturalidad, de lo cual habló bastante ayer Víctor, la heterogeneidad estructural, digamos, pero que aún en los países donde más se trató este tema, como Bolivia, con el cambio de la Constitución, o Ecuador con los planes nacionales del buen vivir, digamos, no lograron corregir las desigualdades preexistentes, promover esa justicia social redistributiva, digamos, ir más allá del reconocimiento, ni reconocer que el contexto del reconocimiento cultural se da en contextos de desigualdad, además atravesados por otras fuerzas económicas, políticas, sociales, etc. Entonces, los que vimos antes de la Marcha del Orgullo, digamos, en Buenos Aires, que están en las calles, que son masivos, en general lo que sucede es que se ve como fiesta, como reconocimiento, pero en realidad continúan siendo desiguales e incluso están en riesgo de perder ahora su visibilidad. En esta línea de pensamiento, el patrimonio vivo, que fue visualizado como un instrumento de valoración de la diversidad y desde ahí de reconocimiento social bajo un nuevo régimen patrimonial, por el contrario, fortaleció un esencialismo folclorizado. El mapa, si uno mira el mapa de las listas representativas y bueno, etcétera, de UNESCO, nos muestran que lo que más se legitimó es lo ancestral, lo tradicional, lo étnico puro, digamos, que incluso los antropólogos hemos negociado, digamos, y hemos discutido, pero al mismo tiempo lo hemos hecho los expedientes, digamos, para los ministerios, los gobiernos de la UNESCO. Ojo que hay países de acá, de América Latina, como Argentina, Uruguay, digamos, y antes también Chile, que no tenemos demasiado, digamos, legitimado en UNESCO porque somos muy urbanos, parece, a pesar de que tenemos población indígena y negra, por supuesto. O sea que, como señaló acá nuestro moderador, habría una diversidad restrictiva en las que las manifestaciones de fusión, o sea, el indio moderno, como lo llama Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, activista, que discutió mucho con los decoloniales, porque dice, bueno, los aymaras pueden ser aymaras, los jóvenes sobre todo, pero también cantar cumbia en bandas, digamos, de las ciudades, o las culturas plebeyas, como las llamó Giudice, no entran nunca en ese mapa, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, de alguna manera, estos procesos de patrimonialización no miran, digamos, los contextos urbanos y los grupos sociales asumidos como pobres, desplazados, migrantes, indios y negros en la ciudad, entre otros. Voy a poner solo rápidamente 3 ejemplos. Uno, los afrodescendientes, los negros en el casco histórico, constantemente conflictivizados por la población del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires y que, por supuesto, nunca serían legitimados como patrimonio vivo.
Otro, los murales de la Villa 21-24, es un asentamiento popular de la ciudad de Buenos Aires, donde los jóvenes hacen estos murales contra la policía que obviamente usa el gatillo fácil para matarlos, y las familias ponen obviamente santuarios del Gauchito Gil, que es un culto popular, digamos que obviamente homenajean al joven, al hijo, digamos, pero que si se mudan se llevan el santuario. Por supuesto, esto tampoco entraría, digamos, y finalmente, algo que trabajó bastante George Giudice en La cultura como recurso, hay un capítulo de él sobre esto, los funqueiros, o sea, los favelados, que Teresa Caldeira, digamos, para Río de Janeiro, dice que los favelados jóvenes hoy ya no pueden demandar lo mismo que demandaban sus padres, porque no hay forma, digamos, de que lleguen a esas necesidades sociales, a esas nuevas condiciones de vida. Bueno, y obviamente esto es de hace bastante tiempo, cuando se han vuelto funqueiros, raperos, bueno, punk, etcétera, bajan a las playas, asustan, digamos, a las clases medias, digamos, y luego vuelven a favelas. Bueno, obviamente ahora sucedió algo en Brasil, en Río, de lo cual no voy a quedarme ni hablar, pero bueno, hay algo de estas cuestiones. La pregunta entonces no solo remite a qué queda fuera, sino también hasta dónde el patrimonio vivo puede servir a la desestigmatización, y si agregamos la cuestión urbana, ello nos llevaría a que no solo se trataría de ingresar a las ciudades, sino también de focalizar en escenarios de mezclas, de confrontaciones, de conflictos, también trascendiendo los escenarios de desobediencias para pensar en potenciales contracolonizaciones. Al decir de Francisco Cruces, un antropólogo español, las ciudades son paisajes de cultura expresiva, aunque esa cultura expresiva se ha vuelto un problema, ya que finalmente esa idea de expresividad urbana es el resultado de tradiciones folclóricas urbanas, supervivencias que aún miradas en el mosaico cultural no dejan de retomar cuestiones de autenticidad, de autóctonas, neotradicionales, etc. Aunque la idea del desarrollo sostenible, tema central en esta Mundiacul, fue, digamos, un campo, un horizonte, digamos, que surgió, digamos, con el PCI, o sea, ya cuando se habló de patrimonio inmaterial en los primeros años, se hablaba de desarrollo sostenible. Sin embargo, el foco estaba puesto en el turismo, el medio ambiente, el género, sin tocar necesariamente la problemática de la diversidad y las desigualdades sociales, mucho menos en relación a los escenarios de las ciudades, como ya dijimos. Incluso es interesante que cuando Europa discute por qué no podrían ellos entrar, si solo son indígenas y negros en sus lugares más lejanos los que van a entrar, finalmente encuentran una vuelta de tuerca para entrar con fiestas tradicionales, digamos, que de ciudades pequeñas, etc. De acuerdo a los principios de salvaguardia vinculados al patrimonio vivo, la participación comunitaria es el tópico por excelencia para garantizar el protagonismo de las personas, el desarrollo, la sostenibilidad y la mejora supuesta de la calidad de vida. En este sentido, la mayoría de los proyectos vinculados a este campo se han centrado en enfoques y metodologías de distinto tipo, procurando siempre que sean las comunidades quienes lleven adelante esos procesos de salvaguarda. Justamente a Néstor le preguntaron sobre las comunidades el primer día, y este fue un tema que desde 2011 yo creo que estamos discutiendo por qué se sigue hablando de comunidades, ¿no? Es importante decir entonces que las estrategias antropológicas provenientes del enfoque etnográfico han sido las preferidas para llevar adelante estos procesos participativos, a las cuales a veces se ha agregado colaboración, co-creación, investigación, acción participativa, pero siempre generándose procesos de traducción que hacemos nosotros. Gers lo llamaría procesos de traducción interculturales, pero la verdad es que seguimos siendo nosotros los que traducimos a esas personas, digamos, con nuestros lenguajes, con nuestras categorías y supuestamente alfabetizando desde el patrimonio a esos sujetos. Los expedientes, recordemos que se hacen en inglés o francés, entonces obviamente no son posibles de ser hechos por estas mismas personas. Obviamente tampoco desde este lugar se redistribuye, digamos, el poder. Bueno, voy a ir más rápido, porque creo que ya estoy medio... Bajo mi perspectiva, entonces, considero que lo interesante para repensar esta cuestión sería justamente el habitar y la apropiación social, que podría ser un camino hacia la sostenibilidad.
¿Es posible pensar el habitar el patrimonio como una forma de resolver la invisibilización de los sujetos? ¿Hasta dónde el habitar el patrimonio conduce hacia procesos de apropiación social? Bueno, estos son los procesos participativos que... Es evidente que durante mucho tiempo el habitar el patrimonio era simplemente usos sociales o procesos de posesión-desposesión, etc., pero obviamente allí los procesos de apropiación solo eran parciales. Por lo tanto, considero que hay que agregarle el sentirse o estar habitado por el lugar, los bienes y los elementos del patrimonio vivo. Es por ello que ese sentir y estar habitado es el que se vincularía en mayor grado con los procesos de apropiaciones sociales. Esto refiere a que los grupos sociales reconocen, valoran, identifican las manifestaciones patrimoniales, se relaciona con las prácticas sociales de la vida cotidiana de ellos, vinculadas a tramas emocionales, de afectividad, de activación simbólica. Hay desafíos de apropiación que no son igualitarias, obviamente, y que además están relacionadas con disputas patrimoniales. El patrimonio vivo requiere de esas apropiaciones sociales, no apropiaciones culturales, que eso sería otro tema, pero que también es importante, sino que estoy hablando de apropiaciones sociales, digamos, ¿no? Es decir, así como que la sociedad tiene capacidad y responsabilidad de promover la continuidad y recreación de esas manifestaciones. Así, desde esta perspectiva, implica conocer las manifestaciones, valorarlas, atribuirles función social, digamos, no se puede salvaguardar algo que obviamente desconocemos. Ahora bien, de allí que la apuesta por la apropiación social implica ir más allá de la documentación, de los registros, de los inventarios, todo eso que ya conocemos, y obviamente aparece la cuestión de la participación comunitaria, como decía antes. Pero esa apropiación social, la participación comunitaria, no necesariamente los modelos participativos apuntan a la apropiación social, aunque sea una parte inherente de los procesos vinculados a la patrimonialización colectiva. Algunos invocan la gobernanza participativa. Yo la verdad no acuerdo mucho porque implicaría el juego de muchos actores, entre ellos inclusive el mercado, digamos, ¿no? Entonces la participación sería nuevamente sesgada, digamos, ¿no? ¿Por qué los modelos asociados a supuestas políticas inclusivas y participativas no necesariamente incluyen procesos de apropiación social? Como ha dicho Frédéric Bacheron, la apropiación social no es solo el resultado, sino también una condición para la eficacia de cualquier política de salvaguardia. Y para construir además territorios de sostenibilidad. Asimismo, la apropiación social no ocurre de manera automática, reclamando de contextos políticos en los que se redistribuya, como ya he dicho, el poder y desde allí se produzcan políticas y prácticas inclusivas. Algunos refieren a que estos territorios de sostenibilidad se pueden construir a partir de políticas de lo común, a veces de autogestión, y que allí estarían los procesos de apropiación social. Pero no siempre son modelos eficientes tampoco, más allá que provengan de los grupos que vienen desde abajo, ni garantiza el éxito de las políticas de salvaguardia, pues en ocasiones puede llevar a acciones que parcialmente, debido a disputas internas a la propia comunidad o a conflictos con quienes desde el poder priorizan este tipo de políticas, no resultan en este tipo de territorialidades, más que de territorios, de territorialidades. Es decir, que llegamos con esos modelos cuando la apropiación social es parte de las comunidades, a veces en conflicto, que llevan esquemas participativos externos, incluso en el caso de las políticas de lo común. El debate entonces vuelve sobre la activación o la apropiación, y la activación parece seguir quedando en el ámbito de lo institucional, y la apropiación social parece ser el lugar de las calles, de las luchas, digamos, etc. Y para ello, para ir terminando, voy a mostrar dos casos. Uno es el de Ciudad Bolívar, que lo estuvimos trabajando, ese grupo del Instituto Distrital de Bogotá, con Patrick Morales, fue muy interesante porque éramos de varios países de América Latina, había también un español, y nos llevó a ver asentamientos, lugares con los cuales estaba trabajando el instituto, y fue muy interesante porque Patrick Morales no solo logró la integralidad, no solo logró que el patrimonio vivo pudiera jugar un lugar importante, digamos, en la vida cotidiana de las personas, sino que además empezó a trabajar con pobres.
digamos, ¿no? Y con los problemas de las urbanizaciones, digamos, ¿no? Con lo cual cambió bastante la mirada respecto de lo que ha sucedido en Colombia desde el Ministerio de Cultura de la Nación durante mucho tiempo, que han hecho muchas cosas, pero bueno, cambió la mirada, digamos. Este es un caso de un asentamiento popular que está en el sur de la ciudad de Bogotá, que recomiendo que vayan si van, que obviamente tiene urbanismo creativo, eso nunca falla, digamos, siempre está, pero tiene además un árbol, digamos, que es el palo del ahorcado, digamos, que quien vive en la casa más cercana al árbol lo defiende a capa y espada, dice que tiene que ser patrimonio, porque ahí además hacen procesiones de Semana Santa, las cruces que ven son de esas procesiones, dejan mensajes, digamos, y obviamente las instituciones o los intereses privados dicen, la montaña no es tuya, y ella sigue insistiendo con que efectivamente es de ellos y que lo van a seguir, obviamente, digamos, defendiendo a toda costa, digamos, ¿no? Y el otro, y bueno, y además hay un museo de la ciudad autoconstruida que nació con el colectivo, con el asentamiento, pero que ahora tiene problemas porque se institucionalizó, depende del Museo de la Ciudad de Bogotá y por lo tanto es de los artistas. Y entonces cuando llegamos nosotros el debate era, bueno, ¿qué hacemos con esto? Queremos a la gente, a las dinámicas sociales, pero vienen los artistas y obviamente la gente ya no viene, digamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y el segundo caso es de Buenos Aires, de otro asentamiento popular, que es la isla Maciel, que está en la periferia entre, digamos, la ciudad de Buenos Aires, el comienzo del conurbano bonaerense, al lado del barrio turístico de La Boca, si alguien fue a Buenos Aires lo podrá reconocer, de hecho las casas son parecidas, digamos, y aquí está trabajando parte de mi equipo, digamos, donde se generó a partir de la propia población, y esto es interesante, digamos, un museo comunitario, donde obviamente lo que empezaron a llevar son objetos, pero para construir un relato de memoria de lo que ha pasado ahí y para generar, digamos, yo diría así, sostenibilidad, pero en un sentido de desestigmatización, o sea, que la gente que venga pueda reconocerlos desde otro lugar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, resulta muy interesante porque la sostenibilidad se da desde el turismo, digamos, las filmaciones y nada más que eso. Pero lo último que quiero agregar es que los jóvenes no van al museo, no participan del museo y están esperando que Milei les dé la play. Bueno, eso es todo por ahora. Disculpen la largitud. Muchísimas gracias. La conferencia buscó invitar a investigadores de distintas experiencias y partes del mundo para que analicen fenómenos sociales desde el concepto de desarrollo sostenible, pero claro, la invitación era también para desestabilizar el término mismo. Entonces creo que se ha cumplido eso con las dos intervenciones que tienen muchos puntos en común. Las dos parten de la idea de que el espacio, el territorio es una construcción social en una ciudad o en un ámbito rural. Coinciden significados sobre los lugares y memorias distintas. Por eso se requiere, en ese caso planteado por Nancy Duxbury, un enfoque regenerativo que parta una gobernanza de esa diversidad de sentidos que fluyen en los territorios. En el caso de Mónica, partiendo siempre de lo político para ir a las políticas públicas, lo que nos está diciendo es que esa diversidad siempre está mediada por marcos institucionales y la patrimonialización es uno de esos marcos institucionales que pueden estar limitando y priorizando ciertos sentidos sobre otros, a ciertas comunidades, ¿no? En contra de otras y por lo tanto reproduciendo relaciones jerárquicas o desigualdades, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, llegado a ese punto, mi pregunta para el diálogo, porque creo que hay que priorizar en el poco tiempo que tenemos ese diálogo. No sé, Nancy, el concepto de enfoque regenerativo, ¿crees que coincide con la idea de habitar y de apropiación social que ha planteado Mónica? ¿Hay una coincidencia en esa concepción, digamos, orientada hacia lo que se puede entender por sostenibilidad?
Es que, o qué vínculos, bueno, lo podemos hacer más amplio. ¿Qué relaciones encuentras entre el enfoque de regenerativo con lo que ha planteado Mónica sobre la patrimonialización? Okay. Very different tones then. I think the regenerative approach might be the calm way of saying we're not doing so well in society, and that this idea of sustainable development is not enough, and that was something that was, well, it's still very topical, but I think it's a concept that has found all its flaws in the last while through critique, and the regenerative approach is really saying what else can we do that addresses all the challenges, the social, the cultural, the environmental, and particularly the polycrises that are hitting us now, and being sustainable doesn't seem enough. And so it's really going forward beyond that, whether it's through, I guess, confrontation and fighting, and also coupled with changes in how institutions and practices are configured and how in the worldviews that we hold. But it's Creo que no está... Ah, está funcionando. O sea, de ida y vuelta, ¿no? Porque también Nancy está planteando una gobernanza de esa pluralidad de significados, pero tú has mencionado que dentro de tu concepción de la apropiación social te resistías a hablar de gobernanza. Quisiera que puedas explicar eso, porque es la gobernanza tiene que ver con decisiones. ¿Quién decide qué? Entonces, ¿mediante qué mecanismo se reconstruyen memorias locales? ¿No? Solamente a través del museo comunitario, ¿no?, específico. En grandes ciudades intervienen también otros actores, inevitablemente. Entonces, no sé si podrías profundizar más al respecto. Sí, a mí me preocupa que la gobernanza, por lo menos hasta donde yo he leído sobre gobernanza, porque no es un concepto que proviene mucho por lo menos de mi zona, digamos. Entonces, entiendo que sí, que convoca a muchos actores, entre ellos al mercado inclusive, que a veces puede ser interesante, digamos, pero que hay que tener cuidado, ¿no? Y tampoco estoy totalmente de acuerdo que la autogestión comunitaria, que se está desarrollando bastante en México, pueda ser el único camino, digamos, o en algunos casos sí y en algunos casos no. En realidad, por ahí no hay demasiado, digamos, para decir en términos únicos, unívocos, digamos, ¿no? No es que un proceso participativo es mejor que otro, depende mucho, por eso yo empecé por el contexto, depende del contexto, digamos, y del momento que en qué momento se están desarrollando estas cuestiones y qué grupos sociales, digamos, lo están también desarrollando. Efectivamente, en la isla Maciel empezó con un cura, o sea, la población se involucró, pero hubo un cura de la villa, digamos, que es un cura villero, digamos, que fue el que de alguna manera promovió, digamos, ese desarrollo del museo comunitario, etcétera. Digamos, después se involucró digamos, la Universidad de Avellaneda, que es una universidad pública, y el gobierno, el municipio de Avellaneda. Y ahí empezó la cosa a desbalancearse y bueno, en este momento ya casi no participan, incluso el cura Villero está en mala situación con el gobierno, eso es complicado. Pero lo más complicado es, digamos, que por un lado hay sostenibilidad y lo han logrado ellos, porque hay murales, porque hay turismo, porque hacen filmaciones y ellos a los que vienen a filmar le dicen, me dejás, trabajo para vos, digamos, o sea, hago algo, danos trabajo, etcétera. Pero bueno, obviamente los jóvenes no están involucrados. Esa es una pregunta, hoy lo hablábamos creo que con Néstor, y la verdad que yo creo que hay que trabajar sobre los jóvenes porque no les significa, si bien hay obviamente jóvenes que participan de fiestas, de rituales, pero es un poco lo que dice Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Es decir, puede ser aymara en sus raíces, pero después forma parte de una banda urbana de cumbia y efectivamente es el indio moderno
que obviamente ya no va a ser mirado por el patrimonio vivo ni por todas estas cuestiones, y hasta por ahí va a ser en cierta forma desprestigiado por haberse convertido en esto, digamos, ¿no? Es decir, la pérdida de la lengua, la pérdida de las lógicas, ¿no? Eso se está dando mucho también en los jóvenes, ¿no? Bueno, es bastante complejo, pero quiero decir que por eso no sé si hay un modelo. Para mí los modelos participativos hace rato que digo que no funcionan. Los modelos participativos colectivos, digamos, ¿no? Por supuesto hay algunos que sí, pero, digamos, me cuesta encontrar modelos participativos que no sean verticalistas, que no sean, que intenten una horizontalidad, casi diría escenográfica. No sé si viste esas fotos de donde están todos en, bueno, entonces ahí hay un problema, me parece, ¿no? Bueno, nada. Correcto, antes de darle la voz también al público para interactuar, Mónica ha hecho mención a la posibilidad de un conflicto entre artistas y comunidad, porque a veces uno idealiza el rol del arte, es transformativo de por sí, pero también puede, digamos, ser excluyente, ¿no? Puede elitizar, ¿no? Entonces no sé si Nancy quieras contar experiencias donde o haya sucedido lo mismo, donde tú coincides con lo que dice Mónica o lo que se está destacando, o casos donde lo contrario, que el trabajo ha sido co-creativo entre artistas y comunidad para construir el sentido del lugar, ¿no? I think the, oh, sorry, I guess. I was just saying the confrontive function of art and artists and the co-creative desire that they are sometimes not able to coexist. And I think there's an important aspect of artists and art work that is to really confront in various ways what is going wrong, or to express this, which often means that it doesn't receive formal approval from a government, depending on the governance system. Most of the projects that I'm working with are not entirely confrontational in their nature, but they also have no policy support. And that's what we're finding, that a lot of these processes that are being generated as a grassroots level have no support from government, are being done anyway, and have no idea how that it's going to sustain, because there is no policies, no cultural policies, no policies that can link the social, cultural, tourism, territorial dimensions in a way that can ensure this cooperative approach going forward. And it's an experiment to see what happens. In some cases, of course, every context is very different. And I'm thinking that in terms of the 12 case studies I'm working with now across 6 countries in Europe, we're noticing huge differences in how they operate at a local level, how they cooperate. One of the, I guess, more unusual case locations that we're learning a lot from is Iceland. With very small populations, the definition of officially designated vulnerable settlements, and a very participatory grassroots approach to, I don't know, governance is probably not the right word, to ensuring community discussion collectively before action is taken. And we have a case study that is has went through this process, and it has galvanized the community to take on a completely intangible cultural heritage aspect of a very rural area as the seed of its development going forward. But we don't see that sort of approach anywhere else in our work. So we're hoping to take lessons from different locations and perhaps invent approaches that can be transferable, or at least inspiration for other places, and as I will with yours. So.
Perfecto. Bueno, por favor, sí, para Gloria Lescano. Ahí va el micro. ¿Quién más quisiera intervenir para ir ubicándolo mientras optimizando tiempo? No hay nada. Gracias. Quería preguntarle a Mónica, en esto que decía que te cuesta encontrar metodologías de procesos de participación que, digamos, funcionen, ¿no? Y que no reproduzcan lo escenográfico o lo jerárquico, que sean extractivistas de alguna manera. Si bien de repente, o de repente si tienes algún ejemplo o alguna metodología o algo que pueda como orientar una, entre comillas, buena práctica participativa, por simplificarlo, pero si no, de repente sí, ¿qué como alertas deberíamos tener en cuenta como gestores, gestoras culturales o personas que también, porque esto también puede darse desde la academia, ¿no? ¿Qué alertas deberíamos tener en cuenta para estar atentos a, con buenas intenciones, no reproducir justamente estas prácticas, ¿no? Sí. Yo quería también trasladar una pregunta que tiene que ver con algo que se ha ido mencionando estos días, que es asumir que la cultura genera tensiones, disputas y que nada es tan inocente también en las acciones que se generan desde la cultura. Y creo que no se ha mencionado tan explícitamente, aunque sí de alguna manera pienso en lo que representa en las dinámicas urbanas la gentrificación. Porque creo que quienes sabemos que hay que intervenir en las ciudades para rescatar el patrimonio material e inmaterial, podríamos valorar ciertas acciones que devienen en procesos de gentrificación y a la vez, evidentemente, el desplazamiento de las poblaciones es algo que hay que evitar, pero no sé, también en esa misma curiosidad de saber si hay algo intermedio, ¿no? Que pueda hacer salida para promover, sí, las inversiones, la recuperación del valor de los territorios con protagonismo ciudadano y con participación real, ¿no? Pero que no termine deveniendo en algo que desplace, ¿no? Esa alerta y si hay algún tipo de acción sugerida en ese camino. Correcto, podemos registrar una más para por acá, quizás. Si no respondo. Si no, ya es bastante, ¿no? Pero Sí, ya, además. ya no más. Ya es muy complicado. Bueno, mira, yo no sé cómo te llamas la segunda. Yo trabajo con procesos, justamente porque vivo en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires y he sido activista del movimiento de barrios históricos vivos, además de todo lo que hago, en un momento dado, debido a la cantidad de obras que hubo hace unos años, bueno, algunos vecinos nos pusimos ahí. Pero bueno, el problema siempre es quién tiene el poder, digamos, quién tiene el poder de decidir, digamos, ¿no? Es decir, porque si bien yo era una de las que más conocía gente en diferentes organismos del Estado, ONG o lo que fuera, por mi propia profesión, sin embargo, no conseguí que mucho de eso sirviera a los efectos, digamos. Ahora, lo que es interesante es que a pesar de que el movimiento por ahí no generó lo que por ahí buscábamos, porque las obras se hicieron, porque hubo problemas con la movilidad, inclusive, es que se generan otros problemas, ¿no? Digamos, la movilidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, sacaron todos los buses del casco histórico cuando hay mucha gente que necesita, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, la población que incluso no participó, no se va, o sea, y defiende el lugar, desde otro lugar, desde el silencio o desde el quedarse, desde el decir yo de aquí no me voy, por más que me hagas todo esto, digamos, ¿no? Entonces eso me parece interesante, porque a veces uno cree que tiene que salir a la calle, como salí yo obviamente y muchos otros, para decir esto no nos gusta, esto no sé qué, fuimos a ver al comunero, a la ministra de no sé qué, bueno, y nadie nos dio bolilla, pero sí. No hubo desplazamientos. Después podemos ver las cuestiones más de contradicciones, ¿no? El que le gustaba lo que estaban haciendo y decía, esto es patrimonio, esto es lo lindo, no sé qué, y los otros que decíamos, no, esto es horrible, bueno, etcétera.
Pero bueno, ese me parece un ejemplo interesante. Es un casco histórico que la verdad no está gentrificado a pesar de las obras que han hecho y de los cambios que hubo después de la pandemia. Y ahí también los jóvenes intervinieron. Y por ahí, en conexión con lo que Gloria planteaba, los negros que están en el casco histórico, yo tuve que una vez trabajar con ellos porque me pidieron por el tema de patrimonio inmaterial, porque los vecinos no los quieren y los querían echar y entonces decían, no, si necesitan vivienda, váyanse a otro barrio, acá queremos tango, queremos Bueno, y además cuando todos los domingos salen con las llamadas de tambores, los que están cerca de donde se hace, dicen el ruido y no sé qué. Bueno, ellos trabajaron muy desde ellos mismos, digamos, sí, me llamaron para un cierto asesoramiento, pero siempre diciéndome, nosotros somos los que sabemos y los que vamos a tomar las decisiones. Si necesitaban esto, si necesitamos un financiamiento del Crespial, que lo había en ese momento, bueno, haceme el expediente. Pero después, obviamente, yo decido si hago entrevistas, si hago filmaciones, si hago videos, si hago un mapa, o sea, vos no intervenís más, ¿no? Hay algunas experiencias interesantes, ¿no? La de la Isla Maciel también me parece interesante. La de la Casa de la Cultura de la Villa 2124 que yo hoy mencioné, que fue una casa que se hizo hace bastantes años, en la época de Cristina, donde los jóvenes ahí sí se apropiaron y discutieron con los artistas, con los talleres, con bueno, toda una serie de cuestiones interesantes y de apropiación social. Allí hubo apropiación, claramente. Bueno, a grandes rasgos eso. No sé. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Preguntar algo? Sí. Ahí arriba. Parece que quieren fiesta acá. Eso es lo que nos está diciendo. El universo nos está mandando la fiesta. ¿Qué hacemos? Nosotros nos estamos escapando, queremos discutir la academia. Es que algo le pasa a esta televisión que está sonando. Sí, ya demasiado. 3 días demasiado intensos, ya está cortocircuito. Wow. Hola. A ver, sí, Natalia. Gracias a las dos por sus ponencias muy interesantes. Y mi pregunta va para las dos, en realidad, ¿no? Me quedé pensando mucho en esta idea de la redistribución del poder de nombrar, ¿no? De nombrar lo cultural, que también discutíamos en una ponencia, en una mesa el otro día. Y esta idea de quién decide qué merece ser salvaguardado, qué merece ser preservado, qué merece ser memoria, ¿no? Y qué no, ¿no? Y justo en contextos como los nuestros, acá en Perú, en Latinoamérica, que más hay políticas de la desmemoria que de memoria, me ponía un poco a pensar cómo todo esto que, bueno, de gobernanza, no gobernanza, pero más en este sentido que también mencionaba Nancy sobre el stewardship, ¿no? Y toda esta descentración de los portadores o los otros agentes, ¿no? Además del Estado, ¿no? Como los colectivos, los grupos indígenas, ¿no? Etcétera, que también preservan las prácticas culturales y la apropiación social en las calles que mencionaba Mónica, que va muy en el sentido con esto de estas nociones del tercer espacio, ¿no? Del urbanismo, ¿no? Del efebre, el derecho de la ciudad. Entonces yo me ponía a pensar cómo estamos discutiendo todo esto, que está muy bien desde las políticas culturales, pero ¿cómo hacemos los puentes con las políticas urbanas? Yo siento que todavía falta generar esos puentes, ¿no? Esos bridges, entre el desarrollo urbano, ¿no? Las políticas culturales con el desarrollo urbano, y siento que hay mucho divorcio allí. No sé si ustedes han visto algún ejemplo, algún caso concreto que esto genuinamente haya tendido estos puentes, más allá de estos verticalismos que bien señalaba Mónica, ¿no? Que muchas veces ocurre, ¿no? En la participación, que son los riesgos y tensiones de la participación, y bueno, ¿no? Esos puentes que siempre me quedan pensando. Gracias. Muy bien, ya es la última ronda ya, y se acaba, por favor. Entonces, todo el evento, toda la experiencia. Sí, no sé, Nancy, ¿querías intervenir o no? I wrote notes and I can't understand them now. Sorry for your question.
I was struck your comment about looking at actors other than the state, and I think one of the difficulties is that can play into a lot of dangerous actions today with the governments and trying to divest plural cultures in society. But I think it's really important to have a hope, or a critical hope, that there are alliances that can be built, perhaps with the politicians, perhaps with the staff inside of institutions that may not be the political power at the moment, but might be there in the long run, to assist things to happen. In terms of urban policy, I'm just struck by Pedro's presentation just a little while ago about how culture can be materialized in a city or recognized in many areas that aren't officially cultural policy. And most of the communities I'm working with don't have a cultural policy, or if they do, it's definitely not covering the sort of activities that are spontaneously being developed. So I think it's, I don't know, it's a matter of building these bridges and some sort of alliances with individuals, both within institutions as well as with community leaders and others, to develop some sort of a vision as to what you'd like to see, so that there is this a little element of aspirational hope within all the struggles that may be necessary to go forward. I don't think that answers your question, but I think, yeah, it's a scary place right now in many parts of the world for many reasons, and there's a lot of confrontation that has been, that we know, but we have to somehow believe that there is a way forward, that the fighting will produce something, and that this idea of stewardship might be something that gets recentered within the cultural groups themselves. I don't think we want to reproduce this idea of someone else stewarding someone else's culture, making those decisions that we just talked about, which again comes back to small groups of people talking or acting together in different ways to plan a future forward where they can have cultures become more vibrant if possible, but recognized for sure, and to be able to live in a space where you see yourself in your surroundings, I think is really key for all groups. And with the diversity of cities today, that's of course a challenge, but it's I guess a good challenge for us. No, bueno, en general, así como está atomizado los diferentes patrimonios, también están atomizadas las políticas, digamos, ¿no? Pero está claro que todo lo que es urbanismo creativo, recualificación o como se llame, ha apostado por cuestiones que tienen que ver con la cultura, como puede ser los murales, bueno, qué sé yo, hay un montón de cuestiones que se están poniendo en juego en ese sentido, pero bueno, también hay casos como el que yo mostré, el de los murales de los chicos, con los santuarios de las familias, donde ahí hay cultura, digamos, que no es institucional, pero que sí discuten con esas placitas de mobiliarios de colores, con esas estéticas de colores, que en general copian el modelo Medellín, por lo menos en mi ciudad y en esta zona, digamos, ¿no? El modelo Medellín, no sé, para los que por ahí son del norte, no tienen mucha idea, pero digamos, no es exactamente igual como se copia, pero son esas estéticas de colores, de arte, de ciertas cuestiones vinculadas, donde a veces hay bibliotecas, hay digamos, centros culturales, digamos, como la Casa de la Cultura que yo mencioné, digamos, ¿no? Pero eso al mismo tiempo es discutido y disputado y contestado por ciertas poblaciones, que, sobre todo jóvenes, ¿no? Que operan
toman otras cuestiones de la cultura que efectivamente tienen más que ver con las dinámicas sociales, los patrimonios vivos, etcétera, pero que no son institucionalizadas, porque a ningún gobierno se le ocurriría institucionalizar el mural de ni un gatillo, no al gatillo fácil, digamos, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es interesante y en cierta forma tiene que ver con la anterior pregunta, que era la de la toma de decisiones, y que deberíamos estar atentos a eso. Porque yo empecé a trabajar en la Casa de la Cultura en un momento con trabajo de campo, con un proyecto de investigación, y de repente empecé a mirar que todo el barrio ya tenía mucha cultura y que la Casa de la Cultura era un mamotreto enorme donde se había puesto un montón de dinero, que estaba interesante lo que estaba sucediendo, pero que no habían mirado el resto del barrio. Digamos que estaba lleno de cosas culturales, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que hay que estar atentos, ¿no? Muy bien, gracias. Un aplauso por las brillantes intervenciones. Con esto ha llegado a su fin la parte académica. Todavía está la parte cultural, social, que forma parte del paquete. No hay intención de hacer conclusiones, porque ahora va a haber un cierre por parte de Flavio Ucejo, director de Educación Continua de la PUC y jefe del equipo organizador. Yo le pedí un aplauso a Flavio, la verdad, por su excelente trabajo y la apuesta. La apuesta que hizo por este evento, la ha liderado el equipo, y desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, que es la unidad dentro de la PUC que organiza este evento. Solamente una pequeña idea, porque siempre es bueno que quede una idea. Me parece que además hemos aprovechado para hacerle un homenaje a Néstor García Canclini, ¿no? Él trabajó mucho en las relaciones entre cultura y poder, ¿no? Entonces no hay que olvidar esa parte de la literatura y que es un vínculo que no debe ser olvidado y por lo tanto una política cultural orientada al desarrollo sostenible, más allá de que podamos definirlo y discutir el término, tiene que buscar el descentramiento del poder político, económico y también de la representación, ¿no? Creo que por ahí iría alguna conclusión que nos podemos encontrar vínculos entre las distintas exposiciones. Bueno, muchas gracias y seguimos con Flavio. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestros ponentes por esta mesa principal y también al público por su atención. Los invitamos que puedan tomar asiento en la parte de adelante. Nancy pide agradecimiento a los intérpretes. Gracias, gracias por su trabajo. Y bueno, llegamos al final de la Conferencia Internacional Política Cultural y Desarrollo Sostenible, un diálogo global. Han sido 3 días de intensas actividades y reflexiones. Y como ya lo había mencionado el profesor Alfaro, invitamos a Flavio Ucejo, director de Educación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, para que nos dé unas palabras finales. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos y con todas. Hemos llegado al final de estos 3 inspiradores, intensos y profundamente enriquecedores días en esta tan profunda conferencia sobre política cultural y desarrollo sostenible. Estuvimos sacando la cuenta y hemos tenido más de 600 personas que han asistido a las distintas actividades que hemos desarrollado, en un promedio de asistentes de 200 personas por día. A lo largo de estos 3 días hemos tenido más de 20 actividades académicas entre talleres, paneles, ponencias, las cuales nos han permitido a nosotros reflexionar sobre cómo la cultura puede convertirse en este eje esencial del desarrollo sostenible, ¿no? Y que conecta comunidades, reduce desigualdades, inequidades y claramente fortalece la vida democrática. Hemos debatido, conocido desde distintas perspectivas, desde distintas miradas los temas culturales y además con esto que es tan interesante, con una mirada global, ¿no? Como representante de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, quiero en ese sentido expresar un profundo agradecimiento a todas las organizaciones y personas
que han hecho posible este evento. En realidad son decenas de personas las que han hecho posible que estas 600 personas puedan disfrutar de este contacto con especialistas de tantos países, ¿no? En primer lugar, naturalmente, agradecerle a la revista Cultural Trends, porque como organizadora de esta conferencia, apostó por la Universidad Católica en este esfuerzo de impulsar un diálogo realmente global, teniendo aquí en Lima la segunda experiencia de este diálogo en América Latina. Y en ese sentido, el trabajo que hacen en promover este diálogo global lo que permite es construir estos puentes tan necesarios entre la investigación y la promoción de las políticas culturales, ¿no? Entonces, un profundo agradecimiento a Cultural Trends. También tenemos que dar un reconocimiento especial al British Council, quien desde el primer momento ha sido fundamental para poder hacer realidad este evento. Su compromiso con la cultura, la educación y la sostenibilidad han sido una fuente constante de impulso e inspiración para que este encuentro se pueda hacer realidad. Agradecemos también de manera muy especial a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, por su compromiso con la promoción de la cultura como herramienta para el desarrollo sostenible y por su constante apoyo a la cooperación iberoamericana. También no podemos dejar de agradecer a Industria San Miguel por sumarse desde el sector privado a esta iniciativa y apostar por la sostenibilidad, la creatividad, la innovación como motores de desarrollo. Gracias a Industria San Miguel es que nos hemos podido mantener hidratados a lo largo de todo este tiempo. Su apoyo demuestra que el sector privado puede y debe ser un aliado clave en la promoción de la cultura y del bienestar colectivo. Sin duda, un agradecimiento muy especial a nuestras autoridades aquí en la Universidad Católica, al rector, al doctor Julio del Valle, y a nuestro vicerrector de investigación, Eduardo Ismodes, que cuando con Santiago fuimos a mostrarles esta idea, no dudaron un instante en mostrar el apoyo. De hecho, fuimos el año pasado para pedir el apoyo a esta iniciativa. Y nos han apoyado de manera constante hasta el último día, casi literalmente, y los equipos del BRI que nos han apoyado aquí. El respaldo institucional y la confianza que tuvieron en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, pues ha sido fundamental para que este evento se haga realidad. El vicerrectorado con todo ese equipo, como bien dijo el vicerrector Eduardo Ismodes el miércoles, nuestra universidad es una de las pocas universidades a nivel de América Latina que tiene este componente de creación y que fue una decisión institucional, aprobada ya hace varios años por las autoridades entonces y continuada y profundizada por el vicerrectorado de investigación a cargo de Eduardo. Entonces, este compromiso con la creación es lo que permite articular esfuerzos académicos, logísticos y humanos que han hecho posible que esta conferencia internacional pueda realizarse. Durante estos 3 días hemos compartido ideas valiosas, miradas diversas. Se ha reafirmado que la cultura no es un complemento del desarrollo, es una condición esencial. Uno de los momentos para nosotros más significativos, y lo digo como Universidad Católica, es este encuentro de cooperación cultural para el desarrollo sostenible. También una idea que ocurrió mientras se iba pensando los contenidos, impulsado por nosotros, por la Universidad Católica, y que ha permitido reunir a agencias de cooperación y expertos internacionales para reflexionar sobre la cultura como motor de sostenibilidad. Más que un espacio académico, este encuentro ha sido un ejercicio de compartir experiencias, y buscar una acción colectiva, articular propuestas y compromisos concretos, porque estos 3 días nos han dejado con una agenda muy clara, con fechas y compromisos y responsables de cara a impulsar lo que son los esfuerzos de la cooperación internacional hacia la cultura. También, naturalmente, quiero extender un agradecimiento muy especial a nuestros conferencistas principales y a los panelistas internacionales. Sin ellos hubiera sido imposible hacer un evento de estas características y además nos sentimos muy felices que en el caso de nuestros visitantes internacionales, para muchos de ellos esta ha sido su primera visita al Perú, así que esperamos verlos más seguido por acá.
Su presencia y sus aportes han enriquecido enormemente la conversación y nos dejan perspectivas que seguirán nutriendo la reflexión académica en los próximos años, porque lo que se ha discutido, los contenidos que hemos experimentado en estos 3 días nos han dejado un enorme material para seguir divulgando y compartiendo todo lo que se ha discutido en los próximos días, semanas y meses. También debo agradecer, por supuesto, a los y las asistentes, académicos, gestores, artistas, estudiantes y representantes de diversas organizaciones que han participado activamente en cada sesión. Su interés, sus preguntas y sus intercambios fueron el corazón de esta conferencia. También felicitar esta capacidad de diálogo, que fue lo que promovimos en el primer día, ¿no? Esta posibilidad esperamos que se hayan construido, se hayan iniciado nuevos vínculos profesionales, personales, porque claramente del diálogo es donde pueden surgir ideas muy interesantes en esta lógica del desarrollo sostenible hacia las políticas culturales. Finalmente, por supuesto, debo agradecer a todos aquellos que han hecho posible que estemos acá, al equipo organizador de la Escuela de Gobierno, al equipo interno de la Universidad Católica, porque son muchas oficinas las que se han sumado a este esfuerzo. La Oficina de Eventos y Viajes de la PUC, la Dirección de Comunicaciones Institucionales de la PUC, el Centro de Danza, que vamos a disfrutar un espectáculo en unos minutos, el CEMDUC, la Dirección de Educación Continua, la Dirección de Asuntos Culturales, son varias de las áreas que se han sumado para que esto se pueda hacer realidad. Y también, por supuesto, facultades y departamentos. La Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Ciencias Sociales, la Facultad de Artes Escénicas, la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo, el Departamento Académico de Comunicaciones, que trabajaron con enorme profesionalismo y compromiso para que este evento pueda ser realidad. La labor de ellos ha sido clave para que las más de 20 ponencias, talleres y paneles se puedan desarrollar sin contratiempos, garantizando que cada detalle estuviera cuidado. A todos y todas ustedes mi reconocimiento más sincero. Este evento es el resultado de entrega, esfuerzo, convicción y compromiso que el trabajo bien hecho también transforma. Estos días hemos comprobado una vez más el poder de la colaboración. La alianza entre la academia, la cooperación internacional, el sector público y el privado nos han permitido construir un espacio donde el conocimiento se traduce en acción y donde la cultura se entiende como un lenguaje común que une y transforma. En nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y de todo el equipo organizador, quiero agradecerles por haber sido parte de este esfuerzo compartido. Antes de terminar, un agradecimiento muy especial a Santiago Alfaro, que es el que ha hecho posible que todo esto sea realidad. Y que astutamente ha traído su portátil, ¿no? Sí, ya me doy cuenta. Entonces, finalmente, en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y de todo el equipo organizador, quiero agradecerles por haber sido parte de este esfuerzo compartido. Nos llevamos aprendizajes, vínculos, proyectos y una certeza profunda de que la sostenibilidad comienza en la cultura. Muchas gracias.